Hoy es domingo de Pascua, domingo de resurrección, y el pueblo cristiano se alegra. Nos alegramos y nos regocijamos porque hace 2000 años, en la madrugada de un domingo como hoy, el Señor Jesucristo se levantó de la tumba, venció a la muerte y nos dio vida, y vida en abundancia, vida eterna para todos los que creemos en Él, vida para siempre. ¡Qué bendición tan grande! Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 24, versículo 13 en adelante, en un tema que se titula En el camino a Emaús, a propósito de lo que acabamos de ver en la representación de esta excelente obra teatral. Vamos a repasar este pasaje precioso que ocurrió en la tarde del día de resurrección. Jesucristo resucitó antes de salir el sol, 4:30, 5 de la madrugada. Pero en la tarde, estos dos hombres iban de camino a Emaús. Vamos a ver lo que pasó, Lucas 24:13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Verso 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de Él. Verso 28. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. En este hermoso pasaje aprendemos que es imposible vivir una vida cristiana si no hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado. Millones de personas dicen ser cristianos. Se dice que aproximadamente la tercera parte del mundo profesa alguna forma de cristianismo en sus diferentes presentaciones religiosas. Sin embargo, la mayoría de estas personas, aunque digan ser cristianos, no han tenido un encuentro verdadero con el Cristo de la Biblia, con el Cristo que murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos.
Noten en el versículo 3, en primer lugar, el camino a Emaús. Se nos dice que dos de los discípulos, los cuales no pertenecían al grupo de los 11 que habían quedado, eran otros discípulos distintos, iban el mismo día de la resurrección, a una aldea llamada Emaús, que estaba más o menos a 60 estadios, unos 12 kilómetros al oeste de Jerusalén. Se nos dice más adelante en el texto, en el verso 18, que uno de estos dos discípulos era de nombre Cleofás, con acento en la A, que significa hijo de un padre importante. Hijo de un padre importante. Algunos comentaristas piensan que el otro discípulo posiblemente sería Lucas, quien escribió este relato. Entonces tal vez Lucas junto con Cleofás eran estos dos discípulos que se dirigían a la aldea de Emaús. Es interesante que la palabra Emaús significa baños calientes o primavera templada, y se refiere tal vez a las aguas templadas que se encontraban en esta aldea. En el versículo 14, si ustedes me siguen, Lucas 24, 14, se nos dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Estos dos discípulos comenzaron a platicar de las cosas que acontecieron 3 días antes, el viernes, cuando Jesús había sido crucificado. Y se decían unos a otros, uno al otro: oye, ¿te acuerdas de Jesús que fue crucificado? ¿Cómo Él derramó su sangre? ¿Cómo le pusieron esa corona de espinas? Él sufrió cosas terribles. ¿Recuerdas el terremoto cuando Él entregó el Espíritu? Cuando Jesús estaba en la cruz, que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento el cielo se oscureció y hubo un tremendo terremoto. ¿Recuerdas el eclipse? ¿Cómo se oscureció todo Jerusalén y el velo del templo se rasgó? De estas cosas iban hablando los discípulos. Y de pronto en el versículo 15 se aparece el acompañante divino. Versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Hermanos, Jesús resucitado se apareció a estos discípulos. Y de camino a Emaús, una caminata de unos 12 kilómetros, ahí venían platicando, tal vez en el kilómetro 5, en el 6, en el 7, de pronto se añade este acompañante maravilloso, este acompañante divino, el Señor Jesucristo. Versículo 15, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y noten el verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Noten en primer lugar la palabra discutir, hablar y discutir entre sí. Ellos venían platicando, venían conversando, venían examinando todas las cosas que habían ocurrido en ese fin de semana con su razonamiento. Venían haciéndose muchas preguntas porque había cierta incredulidad en el corazón de estos dos, Cleofás y el otro discípulo. ¿Qué se preguntarían ellos con incredulidad? Seguramente se preguntaban cosas como esta: ¿por qué el Señor tuvo que morir así? ¿Por qué no nos libró de los romanos? ¿Por qué, si estábamos esperando un Mesías Salvador que nos viniera a liberar del yugo de esclavitud de Poncio Pilatos, este Mesías terminó muerto en la cruz? ¿Verdaderamente sería el Mesías, Cleofás? ¿Será cierto lo que nos enseñó? ¿Verdaderamente habrá resucitado? Tal vez todo esto sea una fábula. ¿Por qué no se escapó mejor a otro lugar, siendo que supuestamente era el Mesías? Mejor le hubiera sido escaparse a Egipto, a otro lugar. Mientras ellos hablaban y discutían estas cosas, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Sin embargo, algo ocurrió en el versículo 16. Dice el verso 16 que los ojos de ellos estaban velados. Esta palabra es un verbo griego, krateo en griego, que describe a alguien poderoso que gobierna sobre otro. Esto significa que Jesús mismo fue el que había velado los ojos de estos discípulos para que no le conocieran. Y aquí surge una pregunta interesante: ¿por qué razón Jesús les veló los ojos? ¿Por qué no se presentó claramente y permitió que ellos lo reconocieran inmediatamente cuando Él se unió a esta caminata?
¿por qué razón le veló los ojos Jesús a estos discípulos? Muy interesante pregunta. Y la respuesta es la siguiente. Jesús les veló los ojos porque se dio cuenta de su incredulidad. Y hasta que ellos fuesen persuadidos por la predicación de la palabra de Dios, que ocurriría en los siguientes versículos, no les serían abiertos los ojos. Ellos necesitaban ser expuestos a la ley de Moisés, a los profetas, a los salmos, y Jesús durante todos esos kilómetros de caminata, durante quizá un par de horas, 2 o 3 horas, les comenzó a exponer la palabra de Dios, la cual les abrió los ojos. Y aquí hay una enseñanza para todos nosotros, porque el Señor en su soberanía, en algunas ocasiones, decide cerrar nuestros ojos cuando se da cuenta que en nosotros hay incredulidad. Cuando nos parecemos esos discípulos en camino a Emaús y estamos en problemas, hay dudas en nuestras vidas y ¿será verdad el Evangelio? ¿Será cierto que Jesús es el Salvador? Yo estoy viendo puros problemas, estoy con una enfermedad terrible y Él no me ha sanado. ¿Será cierto todo lo que nos han dicho en la iglesia? ¿Serán ciertas las promesas de la Biblia? Y el Señor, en su infinito amor, nos ciega los ojos, porque cuando nuestros ojos son cerrados, no podemos darnos cuenta que Jesús es el que camina con nosotros y que si nosotros lo seguimos a Él y somos fieles a Él, Él abrirá nuestros ojos por medio de la bendita predicación de la palabra de Dios. Si tú estás pasando un tiempo de dudas, si hay incredulidad en tu corazón, si te has hecho ciertas preguntas difíciles que tienen que ver con la fe, si tu fe está tambaleando, si tu fe está flaqueando, vuélvete al Señor. Vuélvete a las Escrituras. Dios usará su bendita palabra, los 66 libros de las Sagradas Escrituras, para abrir los ojos de tu entendimiento y que vuelvas a abrazar la fe mucho más fuerte que como la tenías anteriormente. Vamos al Salmo 19. Vean la bendición de conocer la palabra de Dios. No querramos experiencias, no busquemos experiencias. Señor, tengo dudas de ti. Que se aparezca un ángel, que se aparezca tu Espíritu Santo. Materialízate tú, Jesús, y aparécete en la noche. Jesús no va a hacer eso. Jesús te va a velar los ojos si tú eres incrédulo. Pero lo que va a hacer es esperar dentro de ti una actitud de arrepentimiento, que te vuelvas a Él, a su palabra, y a través de su palabra te abrirá una vez más los ojos. Salmo 19, léanlo conmigo, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Vamos a leer juntos el verso 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Cuántos amamos la palabra de Dios? En medio de nuestras dudas, de nuestros momentos más difíciles, como estos discípulos, que ya era el ocaso del día, ya se estaba oscureciendo, y no solamente porque fueran las 6:30 de la tarde, se estaba oscureciendo en su corazón. Tenían muchas dudas, había mucha incredulidad, muchas preguntas en sus corazones, y fue entonces cuando Jesús se aparece con ellos y comienza a exponerles la bendita palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Regresamos a Lucas 24. Vamos a ver en cuarto lugar la pregunta rumbo a Emaús, versículo 17. Lucas 24, 17. Jesús les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Noten cómo estos dos discípulos, además de incrédulos, se encontraban tristes. Y su tristeza provenía de la incertidumbre e incredulidad acerca de la resurrección de Jesús.
Dice un comentarista que los sueños y las ilusiones se les habían hecho añicos. En sus palabras se refleja toda la desilusión más dolorosa y el sentimiento más hondo de frustración del mundo. Estaban frustrados porque ellos estaban esperando un Mesías en un caballo blanco que los liberara de los romanos, y al contrario recibieron un Mesías muerto en una cruz y supuestamente resucitado. Vean el versículo 19. Entonces Él les dijo: ¿Qué cosas ocurrieron? Platíquenme ustedes. Y ellos les dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Quiero que noten en estos versículos, amados hermanos, que estos discípulos, Cleofás y el otro discípulo que lo acompañaba, tenían una visión muy limitada del Mesías. Lo único que ellos sabían del Mesías es que Jesús era nazareno, nacido en Belén, pero criado en Nazaret, que era varón profeta, que predicaba la palabra de Dios, que era poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y que le habían entregado los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Pero esta descripción del Mesías se quedaba muy corta de la verdadera identidad del Mesías. Ellos no alcanzaron a ver que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, que el Señor Jesucristo era el Cordero de la Pascua que había sido anunciado desde el libro del Éxodo capítulo 12. No alcanzaron a darse cuenta que el Señor Jesús era el camino, la verdad y la vida. Tampoco pudieron contemplar la necesidad divina de su muerte, y mucho menos se acordaron de lo que había dicho Isaías, Jeremías, Zacarías y todos los profetas acerca del Señor Jesucristo. Tenían una visión muy limitada del Mesías. Y yo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Cuál es la visión que tú tienes de Jesús? ¿Qué es lo que tú sabes de Jesús? Porque la mayoría del mundo conoce a Jesús, ¿no es cierto? ¿Usted cree en Jesús? Sí creo. ¿Y quién es Jesús? Bueno, Jesús fue un gran maestro, él murió en la cruz, fue el Hijo de Dios. Sí, pero ¿qué más? Para usted, ¿quién es Jesucristo? ¿Es solamente un maestro de Galilea, un profeta, alguien que hace milagros? Yo quiero enseñarles muy brevemente quién es el Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino a este mundo, tuvo 3 ministerios que definen su obra redentora en la cruz. En primer lugar, apúntenlo: Jesucristo es el Rey de Reyes. Él es el que gobierna sobre todo el universo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Apocalipsis 19:16 dice que en su vestidura y en su muslo Jesús tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús no solamente fue un profeta, un gran maestro, Él es el Rey del universo y Él es el Rey de nuestras vidas. ¿Es Jesús el Rey de tu vida, hermano? Él gobierna en todas tus decisiones. ¿Lo amas con todo tu corazón? Entonces levanta tus manos y di conmigo: tú eres mi Rey, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. En segundo lugar, el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Jesús es el único sacerdote que pudo ofrecer su propia vida en sacrificio para expiar nuestros pecados. Dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, verso 14, Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, estemos firmes en nuestra fe, porque Jesús, que traspasó los cielos, es el sumo sacerdote, el único que podía morir en la cruz por nuestros pecados, y a Él sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor Jesús. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el sumo sacerdote. Y Jesús
Es el más grande profeta que haya existido en todos los tiempos. Él es Dios en la carne. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la resurrección, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro Dios. Regresamos a Lucas capítulo 24, versículo 21. Dicen estos discípulos: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Noten ahí en el verso 21 cómo estaban esperando un Mesías redentor que derrocara a los romanos. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Ya pasaron 3 días desde la crucifixión. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Diga conmigo: Él vive. Verso 24: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Estos 2 discípulos estaban esperando un héroe nacional, y Jesús no fue ningún héroe nacional. Y en estos versículos podemos notar todavía incredulidad en la resurrección de Jesús. Están platicando con el resucitado, pero sus ojos están velados. ¿Se dan cuenta? Le están hablando a Jesús de su propia resurrección. ¿Qué crees que pues fueron estas mujeres? Y según ellas vieron a Jesús, ya no vieron a Jesús en la tumba, sino que dijeron que había resucitado, que ya no estaba ahí el cuerpo. Pero ¿será cierto? ¿Será verdad? Noten la incredulidad tan grande en el corazón de estos discípulos, que por cierto fueron escogidos por Dios. Versículo 25, Lucas 24, 25. Entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Pueden leer el versículo 25 conmigo, por favor? Y decir: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Noten cómo el Señor Jesucristo no se revela en ese momento a ellos y no les dice: ¿qué les pasa, Cleofás? Por favor, yo soy Jesús, aquí estoy resucitado. Toquen las manos, toquen mi costado, vean mi cabeza, soy yo. Jesús no apela a la experiencia de la resurrección para demostrar su resurrección. Jesús apela a la palabra de Dios. La palabra de Dios es mucho más válida que la experiencia. Apúntalo. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo, aunque no lo hayamos visto, no por una experiencia mística que hayamos tenido, un sueño en el cual se aparecieron arcángeles y se apareció el mismo Señor y nos reveló en ese sueño a las 3:45 de la madrugada que Él era el Mesías. Nosotros no creemos en Jesús por eso, por ninguna visión mística, ninguna experiencia, ningún éxtasis espiritual. Nosotros creemos en Jesús por lo que dice la bendita palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es inspirada, es inerrante, está completa y es verdadera. Es verdadera. Versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y noten el versículo 27, preciosísimo, léanlo conmigo. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Aquí la palabra escrituras se refiere al Antiguo Testamento. Apúntala. Tanaj, la palabra Tanaj. La T es de la Torá. La N es de los profetas y la K son los salmos y los escritos. La Tanaj incluye la Torá, los Nebim y los Ketubim, la ley de Moisés, los profetas y los salmos y los escritos. En otras palabras, Jesús usó los 39 libros del Antiguo Testamento y uno por uno les fue explicando que cada libro hablaba de Él. En Génesis 3:15 había una promesa del Mesías.
En Éxodo capítulo 2, el Cordero de la Pascua. En Levítico, los corderitos y los animales que sacrificaban en Levítico apuntaban al Mesías. Y así por todas las escrituras, los salmos, los proverbios, los libros de Samuel y de los reyes, el libro del profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, por todas las escrituras aparece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tema principal de la Biblia, ¿quién es? Cristo Jesús. Por eso es un libro maravilloso. ¿La lees diario? ¿La amas con todo tu corazón? ¿O estás buscando experiencias místicas? No, la Biblia es muy aburrida. Yo quiero una experiencia. Dios no te lo va a dar. Te va a velar tus ojos hasta que comprendas que la revelación del Mesías y el conocimiento de Jesucristo se obtiene a través de las sagradas escrituras. El Señor Jesucristo seguramente les predicó lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 3. ¿Recuerdan ese texto? Vamos a leerlo, Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Lean el verso 5 conmigo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Este texto lo usó Jesús con los discípulos de Emaús. Ya para esas alturas, como a las 8 o 9 de la noche, ya estaban sorprendidos, ya mejor se quedaron callados. ¿Y qué pasó? Regresamos a Lucas 24, versículo 28. Llegaron a la aldea. ¿Cómo se llamaba la aldea? Emaús, para los que pusieron atención, muy bien. Emaús, a donde iban. Y Jesús hizo como que iba más lejos. Llegaron ahí a la aldea y Jesús, bueno, shalom, yo me retiro, muchas gracias por haber escuchado. Verso 29, mas ellos le obligaron a quedarse. Y le dijeron, quédate con nosotros, ya se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Cuando el Señor nos habla por medio de su palabra, prueba nuestra fe e interés en ella. Imagínense que estos dos discípulos, que Cleofas hubiera dicho, no, pues está bien, qué buen discurso nos diste, ahí nos vemos, que te vaya bien, vente para acá, Lucas, o quien hubiera sido el otro discípulo, vamos a cenar, hombre, ya, qué interesante lo que nos predicó. La verdad a mí ni me interesa. Pero cuando el Señor ve interés en su palabra, cuando el Señor ve que echamos a un lado la apatía, la flojera, la indiferencia y la incredulidad, Él nos va a acompañar a cenar. Va a cenar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él prometió estar con nosotros. Versículo 30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, ¿qué pasó? Les fueron abiertos los ojos. ¿Quién les abrió los ojos? Jesús y la palabra de Dios. Y le reconocieron. Imagínense esa escena que la acabamos de ver en la obra. No sé si notaron a los actores que lo hicieron muy bien. Cuando Jesús toma el pan y lo parte y se quedan así. ¡Oh! A ver, pongan cara de revelación de Jesús. Se sorprendieron estos dos discípulos. Dijeron, es el mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó en ese momento? Versículo 31, al final, desapareció de su vista. La expresión original en el griego, kai autos apantas egento en griego, no significa que Jesús se fue a otro lugar o que fue teletransportado por los ángeles a otro sitio o arrebatado por Dios al cielo o a otro lugar. No. Esta expresión en el griego simplemente significa que Jesús se hizo invisible ante ellos. No los abandonó, solamente se hizo invisible
y permaneció en medio de ellos. Aprendamos esto. Cuando tú estás estudiando la palabra con todo tu corazón y echas a un lado el sueño que después te da, es que me duermo, hermano. Pues no se duerma. Es que me da flojera. Pues eche para afuera el demonio de la flojera. Hermano, es que no le entiendo. Pídale iluminación al Espíritu para entenderla. Enamórese de la Biblia. Cuando usted esté estudiando los salmos, los evangelios, las cartas del apóstol Pablo, y usted lo haga con pasión, con fe para Dios, ahí, en ese lugar donde usted está estudiando y orando, ahí está el Señor Jesucristo, porque Él prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. No lo dudes ni un segundo. Ahí en el escritorio, en la cama donde tú estás de rodillas, en la cocina donde estás estudiando la Biblia, en la mesa de tu comedor, cuando tú lo haces con pasión y con fe, Jesús está ahí sentado junto contigo. Terminamos este precioso, maravilloso relato. Versículo 32, se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Note cómo las escrituras, cuando son recibidas con fe, hacen que nuestro corazón arda. Nos emocionamos, nos da un deseo de adorar a Dios cuando estudiamos las escrituras. Y levantándose en la misma hora, verso 33, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Estos dos discípulos eran muy amados por Jesús, muy amados. No los abandonó, no condenó su incredulidad, los guió hacia la fe. Conclusiones. Número 1. Si aún no conoces a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, tus ojos están velados. Tienes como una venda aquí de religión, de incredulidad. Si tú no lo conoces, pero el día de hoy, domingo de resurrección, lo buscas con todo tu corazón en arrepentimiento y crees la palabra que ha sido predicada, el Señor va a abrir tus ojos y vas a poder contemplar por primera vez en tu vida la belleza y la majestad del Cristo resucitado. Conclusión número 2. Si tú ya conoces al Señor Jesucristo, pero últimamente no lo has buscado y andas triste, deprimido, desconsolada, incrédulo, apática, tú estás apartado del Señor. Y yo quiero decirte que la única forma que tú vuelvas a Él es a través de la fe, del arrepentimiento y del estudio precioso de la palabra de Dios. Y si lo haces así, el Señor volverá a abrir tus ojos. Tercera conclusión: si tú amas al Señor y lo buscas en su palabra, Él caminará junto contigo todos los días de tu vida. Aunque su presencia física no sea evidente, su presencia invisible y su Espíritu Santo te acompañarán todos los días de tu vida hasta que llegues a su presencia. ¿Lo crees? Conclusión número 4. Si tú conoces a algún hermano que está en tristeza, en enfermedad, en incredulidad, en necesidad, sé compasivo, por favor, y acércate con ese hermano para mostrarle a Cristo en las Escrituras, para orar por él, para hablarle de la palabra de Dios, como Jesús lo hizo con estos dos inocentes discípulos incrédulos. Jesús no los condenó, les tuvo misericordia y compasión. ¿Conoces tú a alguien que necesite recibir mensaje de la Biblia? ¿Conoces tú a alguien que necesite a Jesús? Respondan, por favor. Hagamos algo. Vayamos con ellos y compartámosle la palabra de Dios. Última conclusión. Siempre debemos estar dispuestos a escuchar la exposición de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En aquel camino a Emaús se cumplió el versículo famoso: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí habemos más de 2. Y la presencia del Jesús resucitado
aunque invisible, está aquí en medio de nosotros. Y si usted es un poquito sensible, la puede percibir y la puede disfrutar. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias, no solamente por tu muerte en la cruz, donde derramaste tu sangre por nosotros para perdonarnos, sino que te damos gracias también por tu milagrosa resurrección de entre los muertos. Gracias por resucitar, Jesús, porque en esa resurrección nos das esperanza de vida eterna. En esa resurrección nos justificas, nos santificas y nos abrazas, nos salvas. Levante sus manos y dele gracias a Jesús por su resurrección. Dígale: gracias, Señor, gracias, Maestro, gracias. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Te pedimos perdón por nuestra incredulidad, por nuestra apatía, por nuestra falta de pasión por tu palabra, Señor, y por ganar las almas. Perdónanos. Y así como lo hiciste con aquellos discípulos camino a Emaús, también acompáñanos en nuestro camino, Señor. Aclara nuestras dudas, ayúdanos con nuestras preguntas de incredulidad. Revélanos tu presencia a través de tu bendita y santa palabra, Señor. Y abre nuestros ojos. Dígaselo al Señor: abre mis ojos, Señor. Quiero contemplar tu belleza y tu hermosura. Así, con tus ojos cerrados, si hay alguna persona que no le ha entregado su corazón a Cristo, cuyos ojos están velados, entrégale tu vida, ya no lo dudes más. El Señor te trajo a esta reunión para que le entregues tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados y conoce a Cristo resucitado. Si hay alguna persona que quiera entregarle su vida a Cristo, dígale estas palabras después de mí, por favor. Dile: Señor Jesús, Señor Jesús, quiero conocerte. Mis ojos están ciegos, pero te pido que abras mi vista. Quita el velo de mis ojos. Quiero encontrarme contigo, Señor. Perdóname, Señor, por mis pecados. Perdona mi incredulidad. Perdona mi apatía, Señor, mi maldad. Límpiame con tu sangre preciosa, Jesús. Yo creo que tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. Sálvame, sálvame a mí también, Señor. Te suplico que me concedas el milagro de nacer de nuevo cuando tú así lo determines. Mientras tanto, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, y te recibo como el Salvador, el Señor y el Rey de mi vida. En tu nombre precioso, Jesús, te lo pido. Amén y amén y amén. Jesús resucitó.